hi ha gent que porta molt de temps, però que algú que tingui una miqueta de ganes igual ho pot provar, perquè no vol dir que sempre s'hagi d'anar així una mica coix. De vegades comences i dius, hola, surten coses estupendes. Llavors, fem una mica... Bueno, per mi ha sigut supercomplicada aquesta exposició perquè hi ha 80. I llavors, com que aquí tothom pinta el que vol i no hi ha... És a dir, no fem un bodegó i no és el mateix, tothom fa el que més o menys. Llavors, combinar 80 quadros sense que s'aguafategin entre ells és molt complicat. I això és el màxim que he pogut fer. Aquí hi ha uns quadres així com més lluminosos, amb més de color. A dintre ja veurem que he combinat uns quants retrats, perquè últimament hi ha una mica d'afició de retrat, que és el més difícil, perquè clar, la gent fa la seva filla i dius, bueno, fas un retrat d'algú que no coneixes, però quan fas un familiar és una mica complicat. Llavors tenim la zona retrats aquí darrere, que ara la veurem, una zona bodegons, una zona una mica postes de sol, un paisatge, però bueno, és una mica complicat de combinar. Tot el dia. Bueno, això, no sé, anem a donar una volteta, mira, anem per aquí, més o menys, ja comencem aquí, sí. El grupo es muy variopinto, o sea, estamos hombres, mujeres de todas las edades, chicos jóvenes, más mayores, y la verdad es que nos llevamos todos genial. No importa venir un día u otro, ¿verdad? Porque todo el mundo nos llevamos la mar de bien. Estamos súper contentos. Ana es... Además de divertida, encantadora, buena profesora, tiene soluciones para todo. Es una maravilla, o sea que cualquier persona que viene aquí realmente es que se lo pasa muy bien. Nosotros es que se nos pasa el tiempo volando, ¿verdad, Dolors? Sí. Son las 8 y aún estamos aquí pintando. De maravilla. Pues yo ya hace unos 5 meses que vengo aquí a pintar y estoy muy contenta, muy contenta. Porque aquí, tanto yo como mis compañeras y compañeros, pues cuando llegas aquí desconectas de todo, de la casa, de los problemas, de todo. Y es muy bonito, venir a pintar porque además te relaja mucho. Mi motivación, yo he pintado siempre, desde jovencita. He estado a épocas que lo he podido hacer, otros años que lo he dejado. Ahora me encuentro en situación ya de jubilación y este pues es mi rato de ocio, que lo paso pero que muy bien. Me encuentro muy aquí, muy ensimismada en hacer un poquito de pintura y renuevo ánimos. Disfruto mucho y estoy en otro mundo mientras estoy pintando. Es estar en otra parte. Como te digo, me encanta mezclar los colores. El dibujo es lo que menos me importa, pero sí los colores. En los colores es que me voy a otro lugar. Bueno, me apunté ya hace unos años y no lo quiero dejar, porque si lo dejas luego en casa no haces nada. Tienes muchas ganas, pero siempre hay algo que hacer. Y aquí vienes y pues te entretienes y con tus compañeros te salen también ideas. Y bueno, y aparte de compartir un rato de pintura, pues también compartes experiencias o parte del día a día, ¿no? Y llegas a casa pues con ganas de seguir y ahí estamos. Me gusta dedicarme a la pintura, paso muchos ratos libres, que los tengo muchos en este momento por haber cambiado mi situación laboral. Y bueno, me gusta pintar un poco de todo, cualquier forma de expresión, arte, todo es respetable, pero naturalmente a la hora de ponerte a hacer algo, pues procuras hacer algo que te complace, algo que te llena, que te satisface, porque te da mucha más emoción, te llena mucho más que no hacer cosas pues que, bueno, porque te lo cuentan o porque te lo dicen, ¿no? Si ves un poco, yo creo que es el arte es un poco es el sentir de cada día. Y en otros aspectos de la vida también me gusta ser realista. Entonces, a través de la pintura intento expresar ese realismo. Creo que me muestro tal como soy.
A ver, yo vengo aquí porque me encanta pintar. Yo de toda la vida había dibujado y mi intención era cambiar el dibujo por la pintura. Entonces me parecía un poco difícil, pero realmente al llegar aquí pues he visto que la cosa es mucho más sencilla. Otra cosa es hacer cuadros con calidad y tal, pero para eso está la profesora. Pero realmente aquí haces muchos cuadros muy variados, técnicas novedosas y se pasa estupendamente bien. Cuando yo vengo, vale, tengo ganas de pintar y tal, pero lo primero que hago es darme una vuelta y hablar con los compañeros y ver lo que están haciendo, ver si han empezado algo nuevo y qué han buscado y por qué lo han buscado ese tema. Y bueno, es que está muy bien los compañeros, te ayudan mucho a estar a gusto y luego a encontrar algo que hacer también, te ayudan. Luego también nos visitamos, ¿no? Nos vamos para descansar un rato, nos vamos allá al fondo, pues, ¿por dónde vas? ¿Y cómo has conseguido esto? ¿El color? ¿Y cómo lo has hecho? Y ellos también vienen y te dicen. Y, no sé, no es un trabajo de uno solo. También te llama el venir aquí a encontrarte con tus compañeros. Perquè no és igual pintar en solitari que poder compartir els teus treballs amb els altres, perquè sempre l'altre t'aporta alguna cosa. I sí, vull dir que és que si estàs allà tancadeta, no sé, t'emproveixes, si no surts al món, surts una miqueta, quedes una miqueta amb el teu, només, i no, es tracta de compartir amb els altres. I a més és que ja no és el fet sols de pintar, és el fet de poder compartir coses que van més enllà de la pintura. I jo en aquest sentit em trobo molt bé perquè trobo que hi ha molta llibertat. Vull dir, sí que hi ha unes línies perquè va a l'Ajuntament, va la professora, però pots expressar-te molta llibertat. Molta llibertat, hi ha un ambient molt distès. Jo aprecio molt els companys que hi ha per aquí i especialment a la professora, que és molt espontània i ens ajuda molt quan ens quedem així clavats. Però t'ajuda a que surtis, però tu soleta, O sigui, quan posa la mà perquè ja surts tu endavant sola. I en aquest sentit ho valoro molt positivament.